Fernando se reía a carcajadas en el vestíbulo. «Te doy 1.000.000 si traduces esto». Mateo, el niño humilde, tomó el papel con manos temblorosas. Lo que salió de sus labios hizo que la risa se le congelara en la cara para siempre. $500,000. $500,000 para quien traduzca esto ahora mismo. El grito de Fernando Ibarra atravesó el vestíbulo del edificio corporativo más prestigioso de Ciudad de México, como un trueno en día despejado. Sus manos sostenían en alto unos documentos amarillentos, mientras su rostro reflejaba una mezcla de desesperación y furia que nadie en la empresa había visto jamás. Eran las 9:40 de la mañana de un martes, cuando la vida de Fernando Ibarra comenzó a desmoronarse. Pero para entender cómo llegó a ese momento de locura absoluta, ofreciendo una fortuna por una simple traducción, necesitamos retroceder exactamente 32 minutos. Todo comenzó cuando las puertas giratorias del vestíbulo se abrieron con un suave silbido, y un niño entró caminando despacio sobre el piso de mármol pulido, que brillaba como un espejo. Sus pasos eran cautelosos, como si tuviera miedo de manchar algo, o de que alguien lo detuviera en cualquier momento. Mateo tenía 11 años, pero sus ojos cafés mostraban una madurez que no correspondía con su edad. Vestía una camiseta beige desgastada por el uso y los lavados repetidos, pantalones de mezclilla que habían conocido mejores días, y zapatos de lona gastados que apenas sostenían sus pies. No era la imagen de extrema pobreza, pero claramente era un niño que conocía las dificultades de la vida. En sus manos llevaba un sobre amarillento que apretaba contra su pecho como si contuviera algo invaluable. Y de cierta forma, lo contenía. Era lo último que le quedaba de la única persona que había creído en él en este mundo. Fernando Ibarra salió precisamente en ese momento de los elevadores ejecutivos, hablando por teléfono con esa voz autoritaria que hacía que las personas se apartaran instintivamente de su camino. A sus 48 años, Fernando era la imagen perfecta del éxito empresarial. Traje italiano impecable, reloj suizo que valía más que un automóvil nuevo, cabello perfectamente peinado con canas estratégicas que le daban un aire de distinción. «Me da igual lo que digan en Beijing», gritaba al teléfono mientras caminaba. «O aceptan mis condiciones o buscan otro socio. ¿Me escuchaste? ¡Otro socio!». Colgó con brusquedad. Estaba particularmente irritado esa mañana porque acababa de perder negociaciones importantes con inversionistas chinos, y su ego no soportaba bien las derrotas. Fue en ese preciso instante cuando sus ojos se posaron en Mateo. El niño estaba parado en medio del vestíbulo, claramente fuera de lugar entre ejecutivos de trajes caros y secretarias elegantes. Miraba hacia arriba buscando con la mirada, sus labios moviéndose en silencio como si repitiera algo que necesitaba recordar. «Encuentra a Fernando Ibarra. Entrégale el sobre. Es muy importante, mi niño. Prométeme que lo harás». Las últimas palabras de su abuela resonaban en su memoria como un eco que no podía silenciar. Fernando se detuvo abruptamente cuando vio al niño. Su expresión cambió instantáneamente de frustración a molestia absoluta. «¿Qué está haciendo ese niño aquí?», dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que varios empleados voltearan. «Seguridad. ¿Alguien puede explicarme cómo dejaron entrar a este niño?». Valentina Romero, su secretaria de 30 años que llevaba 6 años trabajando para él, se acercó rápidamente. «Señor Ibarra, tal vez el niño necesita ayuda o información». «¿Ayuda?». Fernando la interrumpió con tono cortante. «Valentina, este es un edificio corporativo, no un centro de asistencia social. Si el niño necesita ayuda, hay instituciones para eso». Se dirigió hacia Mateo con pasos largos y decididos. El niño instintivamente retrocedió hasta que su espalda tocó una de las columnas de mármol. «Escucha, muchacho». Fernando habló con ese tono condescendiente que usaba con personas que consideraba inferiores. «Este no es lugar para ti, ¿entiendes? Necesito que te vayas ahora mismo». Mateo apretó el sobre contra su pecho, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Había caminado durante horas para llegar hasta aquí. Había prometido a su abuela en su lecho de muerte que cumpliría esta misión, y no iba a rendirse tan fácilmente. «Señor», su voz salió temblorosa pero determinada. «Por favor, necesito hablar con usted. Traigo algo muy importante». «¿Importante?». Fernando dejó escapar una risa seca. ¿Qué podría ser tan importante que viene en manos de un niño? El tono despectivo en su voz hizo que algo se rompiera dentro de Mateo. No era solo la falta de respeto hacia él,
Era el desprecio absoluto, como si no valiera ni siquiera unos segundos de atención. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de frustración, de impotencia, del dolor de ser tratado como si no existiera. Mi abuela, comenzó a decir, su voz quebrándose. Ella trabajó para su familia durante 25 años, limpiando, cocinando, cuidando. Me pidió que le entregara esto antes de... No pudo terminar la frase. El dolor era demasiado reciente, demasiado profundo. El vestíbulo se había quedado extrañamente silencioso. Varias personas observaban la escena con incomodidad evidente, pero nadie se atrevía a intervenir. ¿Antes de qué? Fernando preguntó, pero su tono seguía siendo frío, sin verdadera empatía. Antes de morir, Mateo susurró, y las palabras salieron acompañadas de lágrimas que ya no podía contener. Falleció hace 3 días. Su último deseo fue que yo le trajera este sobre, que me asegurara de que usted lo recibiera. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando su rostro húmedo. Caminé desde muy lejos para llegar aquí, porque se lo prometí, porque fue lo único que me pidió antes de irse. Valentina sintió un nudo en la garganta. Varios de los ejecutivos presentes miraban hacia otro lado, claramente incómodos con la situación. Pero Fernando Ibarra mantenía su expresión imperturbable. «Lamento tu pérdida», dijo con un tono que sonaba más a formalidad que a sinceridad genuina. «Pero eso no cambia el hecho de que este no es el lugar apropiado para estas cosas. Dame el sobre y puedes irte». Extendió la mano con impaciencia. «No». Mateo dio un paso atrás, abrazando el sobre con más fuerza. «Mi abuela dijo que tenía que entregárselo personalmente, que tenía que asegurarme de que usted lo leyera». «Dijo que era urgente». «¿Urgente?», Fernando repitió con escepticismo. Pero había algo en la insistencia del niño que le causaba curiosidad. «Está bien, muéstrame que es tan urgente». Le arrebató el sobre de las manos con un movimiento brusco que hizo que Mateo diera un pequeño grito de sorpresa. Fernando abrió el sobre sin ningún cuidado, rasgando el papel viejo. Dentro había varios documentos cuidadosamente doblados. Fernando desplegó el primero y comenzó a leer en voz alta. «Estimado Fernando Ibarra, mi nombre es Guadalupe Reyes. Trabajé para su familia durante 25 años. Su bisabuelo Dimitri Ibarra me confió estos documentos antes de fallecer, haciéndome prometer que los mantendría seguros hasta el momento adecuado». Fernando frunció el ceño y continuó leyendo en silencio. Cuando llegó a los otros documentos, su expresión cambió completamente. Eran papeles oficiales muy antiguos, con sellos elaborados y firmas formales. Pero cuando intentó leer el contenido principal, se encontró mirando un idioma que no reconocía. Caracteres extraños, palabras completamente incomprensibles. Un idioma que nunca había visto. «¿Qué idioma es este?», preguntó, más para sí mismo que para alguien más. «Rumano», Mateo respondió con voz todavía temblorosa por las lágrimas. «Mi abuela dijo que son documentos sobre una propiedad, una herencia de su bisabuelo en Rumania». «¿Rumania?», Fernando examinó los papeles más detenidamente. Su bisabuelo Dimitri había emigrado de Europa del Este. Eso era cierto, pero nunca había escuchado nada sobre propiedades abandonadas allá. Los documentos parecían auténticos. Había sellos oficiales con escudos heráldicos, firmas elaboradas en tinta antigua, fotografías en blanco y negro de edificios impresionantes, mapas detallados, planos arquitectónicos. En una fotografía claramente de los años 1920, se veía a un hombre que se parecía asombrosamente a Fernando parado frente a una mansión majestuosa. Al reverso, escrito a mano, Dimitri Ibarra, București, 1923. Fernando sintió que algo se revolvía en su estómago. ¿Podría ser real? «Valentina», llamó a su secretaria con voz que intentaba sonar controlada. «Necesito que contactes a una empresa de traducción. Urgente. Estos documentos deben ser traducidos inmediatamente». Valentina sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Fernando examinaba cada página, intentando descifrar algo, cualquier cosa. Había números que podía entender, fechas en formato europeo, pero sin poder leer el texto, todo era inútil. Los minutos pasaban con agonizante lentitud. Valentina hacía llamada tras llamada, su expresión volviéndose cada vez más preocupada. Finalmente se acercó a Fernando con expresión de derrota. «Señor Ibarra,
Ninguna empresa de traducción tiene traductores de rumano disponibles de inmediato. El más rápido puede conseguir a alguien en 5 días. ¿5 días? Fernando explotó, haciendo que todos en el vestíbulo saltaran. Necesito esto traducido hoy. Lo siento, señor. El rumano no es un idioma común aquí. Solo hay 2 traductores certificados en la ciudad, y ambos están en el extranjero. Fernando comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Si estos documentos eran reales, si realmente había una herencia sin reclamar en Europa, cada día perdido podía significar complicaciones legales irreversibles. Roberto Sandoval, el director legal de la empresa, se acercó cautelosamente. «Señor Ibarra, ¿puedo ver los documentos?» Fernando se los entregó bruscamente. Roberto los examinó con ojo profesional, aunque tampoco podía leer rumano. «Señor», dijo después de unos minutos, «no puedo leer el idioma, pero estos sellos son oficiales del gobierno rumano. Y esta fecha aquí», señaló números específicos. «Si no me equivoco, esta fecha es de hoy». Fernando sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Hoy? ¿Qué significa eso? No estoy seguro, pero en documentos legales internacionales, cuando hay una fecha específica marcada así, generalmente indica un plazo límite, un deadline para reclamar o responder algo. El pánico comenzó a instalarse en Fernando. Tenía solo horas para responder algo que ni siquiera podía leer. Su frustración alcanzó el punto de quiebre. En un momento de desesperación total, Fernando Ibarra hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Se paró en medio del vestíbulo, levantó los documentos bien alto y gritó con voz que resonó por todo el espacio. «Escuchen todos, le doy 1 millón de pesos a quien pueda traducir estos documentos. 1 millón, aquí, ahora». El efecto fue instantáneo. Ejecutivos que caminaban hacia los elevadores se detuvieron. Secretarias dejaron sus escritorios. Guardias se acercaron. 1 millón de pesos era más de lo que la mayoría ganaba en todo un año. La gente comenzó a acercarse, formando un semicírculo alrededor de Fernando. Todos querían ver, todos esperanzados de ganar esa fortuna. Pero uno por uno, al ver el idioma extraño, retrocedían negando con la cabeza. «No es español. Tampoco inglés. ¿Ruso, tal vez? No, no lo es. Nunca he visto este idioma». Fernando los observaba con desesperación creciente. ¿Cómo era posible que en un edificio lleno de profesionales educados nadie pudiera ayudarlo? Su ego herido no pudo soportarlo más. En un arrebato de pánico mezclado con orgullo, aumentó la apuesta a niveles completamente irracionales. $500,000, gritó aún más fuerte. $500,000 americanos para quien me traduzca esto en las próximas 2 horas. El vestíbulo explotó en murmullos de shock absoluto. $500,000 por una traducción era una locura. Era dinero suficiente para que alguien cambiara de vida completamente. La gente sacó sus teléfonos desesperadamente, llamando a amigos, familiares, conocidos, cualquiera que pudiera ayudar. El caos se apoderó del lugar, pero nadie podía resolver el problema. Valentina observaba a su jefe con creciente preocupación. Nunca lo había visto tan desesperado, tan fuera de control. Era como presenciar el colapso de un hombre que siempre había creído que el dinero podía resolver todo. Fernando comenzaba a sudar. Su traje perfecto ahora mostraba manchas bajo los brazos. Su cabello perfectamente peinado estaba despeinado por pasarse las manos constantemente. Su rostro había cambiado de arrogante a desesperado en cuestión de minutos. Y entonces, en medio de todo ese caos, una voz pequeña pero clara cortó el aire. Una voz que todos habían olvidado. Una voz que pertenecía al niño que todavía estaba parado en la esquina, observando todo en silencio. «Yo puedo traducirlos». 3 palabras simples que cayeron sobre el vestíbulo como una bomba. Todo se detuvo. Las conversaciones cesaron. Los teléfonos se bajaron. Todas las miradas se volvieron hacia Mateo, el niño de 11 años con ropa sencilla, que acababa de afirmar que podía hacer lo que ningún profesional en ese edificio podía hacer. Fernando se giró lentamente, seguro de haber escuchado mal. «¿Qué dijiste?» Mateo dio un paso al frente. Cuando habló, su voz ya no temblaba. «Dije que yo puedo traducir los documentos. Hablo rumano». El silencio duró exactamente 3 segundos antes de que Fernando comenzara a reírse. No era una risa de alegría. Era una risa de incredulidad absoluta,
del tipo que surge cuando algo parece tan absurdo que el cerebro no puede procesarlo de otra manera. La risa empezó como un sonido bajo, pero creció rápidamente hasta convertirse en carcajadas que sacudían todo su cuerpo. Se dobló hacia adelante, sosteniéndose el estómago. ¿Tú? Logró decir entre risas. ¿Tú hablas rumano? Otros ejecutivos comenzaron a reír también, algunos por el contagio social, otros genuinamente divertidos por la situación absurda. ¡Esto es increíble!, Fernando gritó, limpiándose las lágrimas de risa. El niño dice que habla rumano. ¿Qué más hablas? ¿Mandarín? ¿Francés? ¿Alemán? La multitud rió más fuerte, pero Mateo no retrocedió esta vez. Había algo diferente en él ahora. Tal vez fue ver a este hombre poderoso reducido a un estado de desesperación total. Tal vez fue recordar las últimas palabras de su abuela. Eres más valioso de lo que el mundo te hace creer, mi niño. No dejes que nadie te haga sentir menos. Extendió sus manos hacia los documentos. «Deme los papeles», Mateo dijo con voz firme que resonó por todo el vestíbulo. «Y le diré exactamente qué dicen, palabra por palabra». La risa de Fernando se detuvo abruptamente cuando vio la absoluta seriedad en los ojos del niño. «¿Hablas en serio?» «Completamente en serio, señor». Fernando miró a Valentina, quien observaba al niño con expresión indescifrable. Miró a Roberto, quien ya no sonreía y estudiaba a Mateo con curiosidad creciente. Miró a la multitud de más de 30 personas que esperaban ver qué pasaría. Sintió una extraña mezcla de emociones. Por un lado, era obvio que esto era ridículo. Por otro lado, había algo en la postura de Mateo, en su mirada firme, que le causaba una incomodidad inexplicable. «Está bien», Fernando dijo finalmente, su sonrisa regresando con fuerza. «Te voy a dar una oportunidad. Una. Pero cuando no puedas hacerlo, quiero que admitas frente a todos que estabas mintiendo». «¿Entendido?» «Entendido», Mateo respondió sin vacilar. Fernando seleccionó el documento más complejo del montón, uno lleno de terminología legal densa. Lo extendió hacia Mateo con gesto teatral. «Traduce esto. Y más te vale que sea perfecto porque voy a verificar cada palabra cuando finalmente encuentre un traductor real». Mateo tomó el documento con manos firmes. Sus ojos recorrieron las primeras líneas del texto, y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Su rostro se transformó completamente. Ya no era el niño asustado que había entrado al edificio. Era alguien diferente, alguien seguro, alguien en su elemento. Abrió la boca, y lo que salió hizo que todos en el vestíbulo contuvieran la respiración. «Certificat de proprietates y transfer de mostenire», leyó en rumano perfecto, con un acento tan auténtico que sonaba como si hubiera nacido en Bucarest. Las palabras fluyeron de su boca con una pronunciación impecable. No era la torpeza de alguien que había memorizado frases. Era el acento nativo de alguien que había hablado el idioma toda su vida. Fernando sintió que algo se revolvía en su estómago, pero mantuvo su expresión escéptica. Mateo continuó. «Prim presenta se certifica que mansione a Ibarra, situata Pecalia Victoria y número 47. Y entonces, sin pausar, sin dudar, comenzó a traducir al español con fluidez absoluta. «Por la presente se certifica que la mansión Ibarra, ubicada en la Avenida de la Victoria número 47, Distrito Histórico de Bucarest, Rumania, junto con los terrenos adyacentes que comprenden aproximadamente 50 hectáreas, incluyendo jardines diseñados por el arquitecto Henri Bertrand en 1895, fuentes ornamentales de mármol y la colección de arte europeo contenida en su interior». Hizo una pausa calculando. «Valorada en el inventario de 1923 en 3 millones de lei rumanos, equivalente hoy a aproximadamente 20 millones de dólares, sin considerar la apreciación del valor». El silencio en el vestíbulo era absoluto. Fernando sintió que sus piernas dejaban de sostenerlo. Tuvo que apoyarse contra la columna más cercana. Esto no podía estar pasando. Un niño de 11 años estaba leyendo rumano con acento perfecto, traduciendo documentos legales del siglo XIX como un profesional certificado. Pero Mateo no había terminado. «Ha sido transferida legalmente, bajo las leyes de sucesión del Reino de Rumania, vigentes en 1923, al heredero directo de la línea Ibarra, específicamente a Fernando Cristian Ibarra Mendoza, identificado como bisnieto de Dimitri Alexandru Ibarra». Fernando sintió que iba a desmayarse.
¿Cómo este niño sabía su nombre completo? Nadie usaba su segundo nombre. Mateo señaló una sección específica. Aquí indica que la propiedad estuvo bajo custodia del Estado desde 1947, confiscada durante el régimen comunista. Pero con las leyes de restitución de 1989, los herederos legítimos pueden reclamar propiedades familiares. Levantó la vista y miró directamente a Fernando. Y esta fecha marcada en rojo es el plazo final para presentar el reclamo. Hoy, antes de las 6 de la tarde, hora de Bucarest. Eso es, calculó rápidamente, en aproximadamente 4 horas. Los documentos casi cayeron de las manos de Fernando. 20 millones de dólares. Una mansión histórica, 50 hectáreas, una colección de arte invaluable. Y solo tenía 4 horas para reclamarlo. Todo dependía del niño que había humillado minutos antes. Valentina fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. Dios mío, realmente habla rumano. No solo habla, Roberto murmuró. Entiende terminología legal compleja. Está traduciendo como un profesional. Los ejecutivos que habían reído ahora miraban a Mateo con asombro total. Fernando se enderezó lentamente, intentando procesar lo imposible que acababa de presenciar. ¿Cómo? Apenas pudo formar las palabras. ¿Cómo sabes rumano? Mateo bajó el documento. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez había orgullo en ellas. Mi abuela, Guadalupe Reyes. Ella no era solo su empleada doméstica, señor Ibarra. Hizo una pausa. Ella era profesora de idiomas en la Universidad de Bucarest. Enseñaba literatura comparada. Hablaba 6 idiomas. Pero cuando llegó a México, nadie reconoció sus títulos académicos. Nadie le dio oportunidad. Terminó limpiando casas para sobrevivir. El vestíbulo estaba completamente silencioso. Me enseñó rumano desde pequeño, continuó Mateo. Decía que era importante mantener vivas nuestras raíces, que el conocimiento nunca se desperdicia, que algún día serviría para algo. Miró directamente a Fernando. Ella guardó estos documentos durante décadas, porque su bisabuelo le pidió que lo hiciera. Le dijo que eran importantes, que algún día su familia los necesitaría. Y ella cumplió su promesa, incluso cuando ustedes la trataron como invisible. Las palabras golpearon a Fernando como puñetazos. Su último deseo, mientras moría en ese hospital, fue que yo cumpliera la promesa que ella no podía cumplir ya. Que trajera estos documentos. Que me asegurara de que usted los recibiera. Extendió el documento hacia Fernando. Aquí está, señor Ibarra, la herencia de su familia, entregada por el nieto de la mujer que dedicó 25 años a servir a su familia. La mujer a quien ustedes nunca reconocieron. El silencio que siguió fue devastador. Fernando tomó el documento con manos temblorosas. Por primera vez en años, no sabía qué decir. El niño que había despreciado era su única salvación. La mujer que su familia había ignorado había guardado la llave de una fortuna. Y quedaban menos de 4 horas antes de perderlo todo. Fernando Ibarra permaneció inmóvil durante lo que parecieron horas, pero fueron apenas segundos. Su cerebro intentaba procesar lo imposible. El niño que había humillado momentos antes acababa de revelar que poseía exactamente lo que él necesitaba desesperadamente. Valentina, dijo con voz ronca, sin apartar los ojos de Mateo. Despeja la sala de juntas principal. Ahora. La secretaria parpadeó sorprendida. Señor, ahora. El grito hizo que varios ejecutivos dieran un paso atrás. Fernando respiró profundo, intentando recuperar la compostura. Por favor, agregó con esfuerzo visible, necesito privacidad inmediata. Mientras Valentina corría hacia los elevadores, Fernando se agachó para quedar a la altura de Mateo. El niño no retrocedió esta vez, sosteniendo la mirada del empresario con una dignidad tranquila que lo desconcertaba. Necesito que traduzcas todos estos documentos, Fernando dijo, intentando sonar razonable pero sin poder ocultar la desesperación en su voz. Te pagaré bien, lo que sea que necesites. Ya ofreció $500,000 frente a todos. Mateo respondió con calma. ¿Esa oferta sigue en pie? Fernando sintió como si le hubieran tirado agua fría. El niño tenía razón. Había gritado esa cifra absurda frente a más de 30 testigos. No podía retractarse ahora sin quedar como un mentiroso y un cobarde. Sí, admitió apretando los dientes. La oferta sigue en pie.
pero necesito que empieces inmediatamente. Tenemos menos de 4 horas. Está bien, Mateo asintió. Pero tengo condiciones. ¿Condiciones? Fernando sintió que su paciencia se agotaba. Eres un niño. No estás en posición de poner condiciones. Soy un niño que habla el único idioma que puede salvar su herencia. Mateo respondió sin alzar la voz. Así que sí, estoy en posición de poner condiciones. El silencio en el vestíbulo era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los presentes observaban este intercambio imposible. Un niño de 11 años negociando con uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. Roberto Sandoval se acercó discretamente a Fernando. Señor Ibarra, el niño tiene razón. Sin él, pierde la herencia. Sugiero que escuche sus términos. Fernando cerró los ojos, luchando contra su orgullo herido. Finalmente asintió. Habla. ¿Qué quieres? Primero, quiero el dinero depositado en una cuenta de fideicomiso antes de empezar a traducir. No después. Antes. ¿Estás bromeando? ¿Cómo sé que realmente puedes traducir todo? Ya traduje una página completa frente a todos. Si quiere, puedo traducir otra mientras su abogado verifica que sea correcto. Pero el dinero se deposita antes de continuar. Fernando miró a Roberto, quien asintió levemente. Es razonable, señor. Podemos configurar un fideicomiso en 30 minutos. ¿Qué más? Fernando preguntó a Mateo con voz tensa. Segundo, quiero comida. No he comido desde ayer. La simple honestidad de esa petición hizo que varios de los presentes intercambiaran miradas incómodas. Valentina sintió que su corazón se encogía. Y tercero, Mateo continuó. Cuando termine, quiero que se disculpe. ¿Que me disculpe? Fernando soltó una risa incrédula. ¿Por qué? ¿Por cómo me trató? ¿Por cómo trató a mi abuela durante todos esos años? Por tratarnos como si no fuéramos personas. El vestíbulo quedó en silencio absoluto. Era una petición simple, pero todos entendían lo que costaba para un hombre como Fernando Ibarra. Su orgullo. Fernando apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cada fibra de su ser quería rechazar esa petición humillante. Pero las manecillas del reloj seguían avanzando, y con cada minuto que pasaba, 20 millones de dólares se alejaban más. Está bien, dijo finalmente, las palabras saliendo como si le arrancaran los dientes. Acepto tus condiciones, todas. Mateo extendió su mano pequeña. Entonces tenemos un acuerdo. Fernando miró esa mano sucia de un niño que había caminado horas para cumplir una promesa. Y algo cambió en su expresión. No era arrepentimiento todavía, pero quizás era el primer atisbo de reconocimiento de que había juzgado completamente mal a este niño. Estrechó la mano de Mateo. Roberto, configura el fideicomiso, ordenó. Valentina, ordena comida, lo que el niño quiera, y despeja esa maldita sala de juntas. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de actividad frenética. Roberto llamó al banco corporativo, explicando la urgencia de la situación. Valentina ordenó comida de un restaurante cercano. Fernando paseaba nervioso, revisando su reloj cada 2 minutos. Mateo permaneció sentado en una de las elegantes sillas del vestíbulo, observando todo con calma. Varios ejecutivos se acercaron para hablar con él, fascinados por este niño extraordinario. ¿Cómo aprendiste rumano?, preguntó una mujer del Departamento de Recursos Humanos. Mi abuela me enseñó desde que tengo memoria, Mateo respondió con voz tranquila. Decía que los idiomas son puertas a otros mundos. Me enseñó rumano, francés, italiano. Estábamos empezando con alemán cuando ella... No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. ¿Dónde vives ahora?, preguntó otro ejecutivo con genuina preocupación. En un refugio temporal, pero con el dinero del fideicomiso podré rentar un lugar pequeño. Tal vez volver a la escuela. Las palabras eran simples, pero revelaban una realidad devastadora. Este niño brillante, capaz de hablar múltiples idiomas, había estado viviendo en un refugio. Valentina regresó con bolsas de comida. Pedí varias opciones. No sabía qué te gustaría. Gracias. Mateo dijo con sinceridad genuina. Tomó un sándwich y comenzó a comer despacio, como si tuviera que obligarse a hacerlo con calma cuando en realidad estaba hambriento. Finalmente, Roberto regresó con documentos legales. Listo. El fideicomiso está configurado. $500,000 serán depositados en cuanto el señor Ibarra confirme que la traducción es precisa y completa. No.
Mateo dijo dejando el sándwich. El dinero se deposita ahora. Ya demostré que puedo traducir. Si no confían en mí después de lo que vieron, entonces no hay acuerdo. Fernando sintió que su paciencia se agotaba. Escucha, mocoso. Señor Ibarra. Roberto lo interrumpió suavemente. El niño tiene razón. Ya demostró su capacidad. Y honestamente, es él quien debería desconfiar de nosotros, no al revés. Las palabras del abogado cayeron como piedras. Fernando miró alrededor del vestíbulo, a todos los empleados que observaban, esperando ver cómo manejaría esto. Si no cumplía su palabra con un niño, ¿qué mensaje enviaba a su empresa? Haz el depósito, ordenó a Roberto. Ahora. Roberto hizo algunas llamadas, tecleó en su tablet, y después de 5 minutos, asintió. Hecho. El dinero está en el fideicomiso. Será liberado al beneficiario designado, Mateo Reyes, cuando presentemos la documentación de herencia completa. Mateo asintió satisfecho. Entonces empecemos. ¿Dónde está esa sala de juntas? La sala de juntas principal del piso ejecutivo era un espacio impresionante, con ventanas del piso al techo que ofrecían vistas panorámicas de Ciudad de México. Una mesa de caoba pulida dominaba el centro, rodeada de sillas de cuero. Normalmente se usaba para reuniones con inversionistas importantes. Ahora sería el escenario donde un niño de 11 años salvaría una fortuna. Mateo se sentó en una de las sillas, que era demasiado grande para él, sus pies apenas tocando el suelo. Fernando colocó todos los documentos frente a él con manos temblorosas. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó. Mateo examinó la pila de papeles. Son aproximadamente 50 páginas de texto denso. Traducción literal me tomaría horas. Pero si lo que necesita son los puntos clave legales, las instrucciones específicas y los plazos, puedo tenerlo en 2 horas. 2 horas. Fernando miró su reloj. Eso nos deja menos de 2 horas para enviar la respuesta a Rumania. Entonces es mejor que me deje trabajar sin interrupciones, Mateo respondió, ya concentrándose en el primer documento. Fernando asintió y se dirigió hacia la puerta, pero Mateo lo detuvo. Señor Ibarra, necesito algo más. ¿Qué ahora? Papel y pluma. Necesito escribir la traducción para que tenga un registro oficial. Valentina, que había estado observando desde la puerta, inmediatamente trajo material de escritorio de la más alta calidad. Toma, Mateo, lo que necesites. Gracias, señorita Valentina. Es usted muy amable. La simple cortesía del niño contrastaba tanto con la arrogancia que habían presenciado de Fernando que varios presentes no pudieron evitar la comparación. Fernando salió de la sala y cerró la puerta, dejando a Mateo solo con los documentos. A través de las paredes de vidrio, podía ver al niño inclinado sobre los papeles, su pluma moviéndose con velocidad sorprendente mientras traducía. «Es extraordinario», Valentina murmuró, parada junto a Fernando observando. «Un niño con ese talento, viviendo en un refugio. Es injusto. La vida es injusta». Fernando respondió automáticamente, pero las palabras sonaron huecas incluso para él. «No, señor. La vida no es injusta. Las personas son injustas. Nosotros somos injustos». Fernando la miró sorprendido. En 6 años trabajando para él, Valentina nunca le había hablado así. «¿Disculpa?» Ese niño perdió a su abuela, la única familia que tenía. Caminó horas para cumplir una promesa. Y cuando llegó aquí, usted lo trató como basura. Lo humilló frente a todos. Si no fuera porque él tiene algo que usted necesita desesperadamente, todavía estaría tratándolo así. Valentina, no sabes de qué hablas. Sé exactamente de qué hablo. He trabajado para usted durante 6 años. He visto cómo trata a la gente que considera inferior. Los guardias de seguridad, el personal de limpieza, los mensajeros. Como si no fueran personas reales con vidas reales. Fernando sintió que su cara se ponía roja. Estás fuera de lugar. Tal vez. Pero alguien necesita decirle la verdad. Ese niño allá adentro tiene más dignidad y honor en su dedo meñique que la que usted ha mostrado en toda su vida. Valentina se dio la vuelta y se alejó, dejando a Fernando parado solo frente a las paredes de vidrio, observando a Mateo trabajar. Las palabras de su secretaria resonaban en su cabeza. No quería admitirlo, pero sabía que tenía razón. Había construido su vida entera sobre la creencia de que el éxito lo justificaba todo, que el dinero daba el derecho de tratar a otros como inferiores. Pero este niño acababa de destrozar esa creencia.
Dentro de la sala, Mateo trabajaba con concentración absoluta. Sus ojos escaneaban el texto en rumano, su cerebro procesaba el significado, y su mano escribía la traducción en español con caligrafía sorprendentemente clara para un niño de su edad. Página tras página, revelaba los secretos enterrados en esos documentos antiguos. La mansión Ibarra no era solo una propiedad. Era un palacio histórico con 52 habitaciones, construido en 1887 por el arquitecto francés más famoso de su época. Los jardines habían sido diseñados para rivalizar con Versalles. Las fuentes eran obras de arte en sí mismas. La colección de arte incluía pinturas de maestros europeos, esculturas de mármol de Carrara, tapices medievales, libros raros en la biblioteca privada. Y todo había estado esperando durante casi 80 años a que alguien de la familia Ibarra lo reclamara. Pero los documentos también revelaban algo más, algo que haría que esta historia fuera aún más complicada. Mateo levantó la vista del documento que estaba traduciendo, sus ojos mostrando preocupación. Se levantó y caminó hacia la puerta de vidrio, tocando suavemente. Fernando, que había estado observando desde afuera, inmediatamente abrió. «¿Qué pasa? ¿Algún problema? Necesito que lea esto». Mateo le extendió las páginas que acababa de traducir. «Es importante». Fernando tomó los papeles y comenzó a leer. Su expresión cambió de curiosidad a confusión y luego a shock absoluto. «Esto no puede ser correcto», murmuró. «Debe haber un error en la traducción». «No hay error», Mateo dijo con firmeza. «Lo verifiqué 3 veces. Dice exactamente lo que escribí». Fernando releyó las líneas, su corazón latiendo cada vez más rápido. Los documentos no solo hablaban de una herencia, hablaban de una condición, una cláusula específica insertada por Dimitri Ibarra en 1923, poco antes de abandonar Rumania para siempre. La herencia solo podía ser reclamada por un descendiente de la familia Ibarra que demostrara comprensión del valor de todas las personas, sin importar su posición social. Dimitri había incluido una prueba específica. El heredero debía presentarse ante el tribunal rumano, acompañado de alguien que pudiera testificar sobre su carácter, específicamente sobre cómo trataba a aquellos que no podían ofrecerle nada a cambio. Y esa persona debía ser alguien que trabajara en una posición de servicio. Fernando sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su bisabuelo, casi un siglo atrás, había previsto exactamente el tipo de persona en que Fernando se convertiría, y había creado una salvaguarda contra eso. «Esto es absurdo», dijo, pero su voz carecía de convicción. «¿Cómo se supone que pruebe algo así?» Mateo lo miró con esos ojos demasiado sabios para su edad. «Tal vez ese es precisamente el punto, señor Ibarra. Tal vez su bisabuelo quería asegurarse de que su fortuna fuera alguien que la mereciera, no solo por sangre, sino por carácter». Fernando se dejó caer en una silla, sintiendo el peso de la ironía cruel. Había pasado su vida construyendo riqueza mientras destruía relaciones. Había tratado a las personas como medios para un fin. Y ahora, la herencia más grande de su vida dependía de demostrar exactamente lo opuesto de cómo había vivido. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó con voz débil. Mateo consultó los documentos. «Según esto, la audiencia en Bucarest es en 3 días. Tiene que estar allá, en persona, con un testigo calificado». 3 días, Fernando repitió. 3 días para viajar a Rumania y convencer a un tribunal de que soy una buena persona cuando acabo de humillar a un niño huérfano hace menos de 2 horas. El silencio que siguió fue devastador. Mateo regresó a su silla y continuó traduciendo. Pero ahora Fernando no podía dejar de observarlo. Este niño que había perdido todo, que había sido tratado con crueldad, que tenía todas las razones para ser amargado y vengativo, y sin embargo, había cumplido la promesa a su abuela. Había caminado horas para entregar documentos que no le beneficiaban en nada. Había hablado con respeto incluso cuando fue humillado. Era exactamente el tipo de persona que Dimitri Ibarra habría querido que heredara su fortuna. Pero era Fernando quien tenía la sangre correcta. La vida, pensó Fernando, tenía un sentido del humor cruel. 2 horas y 40 minutos después, Mateo colocó su pluma sobre la mesa con un suspiro profundo. Había traducido 53 páginas de documentos legales complejos, algunos tan antiguos que el papel casi se desintegraba al tocarlo.
Fernando, que había estado observando a través del vidrio durante la mayor parte del tiempo, entró inmediatamente a la sala. ¿Terminaste? Sí, señor. Aquí está todo. Mateo organizó las páginas traducidas en 3 pilas distintas. Esta pila son los títulos de propiedad y documentos de valor. Esta otra son las condiciones legales y plazos. Y esta tercera, hizo una pausa significativa. Son las instrucciones personales que su bisabuelo dejó específicamente para usted. Fernando tomó la tercera pila con manos temblorosas. Eran solo 5 páginas, pero cuando comenzó a leer, sintió como si su bisabuelo estuviera hablándole directamente a través del tiempo. A mi descendiente que lee esto, si has llegado hasta aquí, significa que has encontrado estos documentos y has tenido la fortuna de encontrar a alguien que pueda traducirlos. Eso en sí mismo es una lección. Las cosas más valiosas a menudo vienen de las fuentes más inesperadas. Dejé Rumania en 1923 porque vi cómo el orgullo y la arrogancia destruían a mi país desde adentro. Vi cómo los ricos trataban a los pobres como objetos desechables. Vi cómo el poder corrompe hasta a las mejores personas. Esta mansión, esta fortuna, fue construida con el sudor de cientos de trabajadores. Cada piedra colocada, cada jardín plantado, cada obra de arte adquirida, fue posible gracias al trabajo de personas, cuyos nombres nunca aparecerán en los libros de historia. Por eso establecí esta condición. Solo quien demuestre que entiende el valor de todas las personas, sin importar su posición, podrá reclamar esta herencia. Si has vivido tu vida tratando a otros como inferiores, esta fortuna no es para ti. No importa que lleves mi apellido. El carácter es más importante que la sangre. Pero si estás dispuesto a cambiar, si estás dispuesto a aprender, entonces tal vez esta herencia puede ser el comienzo de una nueva forma de vivir. La elección es tuya, mi descendiente, pero eliges sabiamente, porque el tribunal no solo juzgará tus palabras, juzgará tus acciones, con esperanza en tu redención. Dimitri Alexandru Ibarra. Fernando terminó de leer con lágrimas en los ojos. Nunca había llorado en su vida adulta, y ahora las lágrimas caían libremente por su rostro sin que pudiera detenerlas. Su bisabuelo lo había conocido sin jamás haberlo visto. Había predicho exactamente el tipo de hombre en que se convertiría, y le había dado una última oportunidad de cambiar. ¿Está bien, señor Ibarra?, Mateo preguntó con genuina preocupación. Fernando se limpió las lágrimas torpemente. No, no estoy bien. He sido un idiota toda mi vida, y recién ahora me doy cuenta. Se sentó pesadamente en la silla frente a Mateo, ya no el empresario arrogante, sino simplemente un hombre quebrado enfrentando sus propios defectos. Tu abuela, dijo con voz ronca. ¿Cómo se llamaba? Guadalupe Reyes. Guadalupe. Fernando repitió el nombre como si estuviera probando cómo se sentía en su boca. ¿Sabes? No recuerdo haberla visto nunca. Trabajó para mi familia 25 años y nunca me detuve a mirarla realmente. ¿Cómo era? Mateo sonrió con tristeza. Era pequeña, con el cabello siempre recogido en un moño. Tenía manos fuertes por todo el trabajo, pero las usaba con gentileza. Siempre olía a lavanda porque usaba ese jabón barato del mercado. Cuéntame más, Fernando pidió, inclinándose hacia adelante. Le encantaba cantar mientras trabajaba. Canciones rumanas que su madre le enseñó. Decía que mantener la música viva era mantener el alma viva. Mateo hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose. Cuando llegó a México, tenía grandes sueños. Quería enseñar en la universidad, compartir su amor por los idiomas, pero nadie le dio oportunidad. ¿Por qué no? Porque era inmigrante, porque su acento era diferente, porque sus títulos académicos de Rumania no fueron reconocidos aquí. Envió cientos de solicitudes a escuelas, universidades, institutos. Todas las rechazaron. Fernando sintió cada palabra como un golpe. ¿Y entonces? Entonces hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Aceptó trabajo de limpieza. Decía que no había vergüenza en el trabajo honesto, sin importar cuál fuera. Mateo lo miró directamente. Pero sí había vergüenza en cómo la gente la trataba. Como si fuera invisible. Como si no tuviera cerebro solo porque sostenía una escoba. ¿Alguna vez habló de mi familia? A veces. Nunca con amargura. Lo cual siempre me sorprendió. Decía que la familia Ibarra le había dado trabajo cuando lo necesitaba, que eso era algo por lo cual estar agradecida, aunque nunca la tratamos como persona.
Ella elegía ver lo bueno. Decía que el resentimiento solo envenena al que lo carga, no a quien lo merece. Fernando cerró los ojos, el peso de la culpa amenazando con aplastarlo. Era una mujer extraordinaria. Lo era. Mateo asintió. Y murió sola en un hospital público porque no tenía seguro médico adecuado. Porque después de 25 años de servir a su familia, no tenía ahorros para pagar un tratamiento mejor. ¿De qué murió? Cáncer. Lo detectaron tarde porque no podía permitirse chequeos regulares. Para cuando finalmente fue al doctor, ya era etapa 4. La voz de Mateo se quebró. Los últimos meses fueron muy difíciles, dolor constante, pero se negó a quejarse. Decía que había vivido una vida buena, que me tenía a mí, y eso era suficiente. Tenía 11 años. Fernando dijo suavemente: «Eres solo un niño. No deberías haber pasado por eso solo». No estaba solo. La tenía a ella, y ahora la cargo en mi corazón. Mateo se limpió las lágrimas. Ella me hizo prometer 3 cosas antes de morir. Primera, que nunca dejaría de aprender. Segunda, que siempre trataría a las personas con respeto sin importar quiénes fueran. Y tercera, que le entregaría estos documentos a usted. ¿Por qué? Después de cómo mi familia la trató, ¿por qué le importaba que yo recibiera esto? Porque ella guardaba las promesas. Su bisabuelo le pidió que mantuviera estos documentos seguros. Y aunque él había muerto décadas atrás, aunque nadie de su familia la recordaba, ella cumplió su palabra. Porque eso es lo que hace la gente honorable. Fernando se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía debajo. No merezco esta herencia. Probablemente no. Mateo concordó con honestidad brutal. Pero su bisabuelo le está dando la oportunidad de ganársela. La pregunta es, ¿va a tomarla? ¿Cómo? El tribunal necesita un testigo que pueda hablar sobre mi carácter. Alguien en posición de servicio que pueda decir que trato a las personas con respeto. Pero no hay nadie, porque nunca he tratado a nadie con verdadero respeto. Se giró para mirar a Mateo. Tú lo viste hoy. Viste exactamente como soy. Un hombre arrogante que humilla a niños huérfanos. Sí, vi eso, Mateo admitió. Pero también vi algo más. ¿Qué? Vi a un hombre enfrentar la verdad sobre sí mismo. Vi lágrimas reales en sus ojos cuando leyó las palabras de su bisabuelo. Vi vergüenza genuina, no solo por ser atrapado, sino por sus acciones. Mateo se puso de pie. La gente mala no llora cuando descubre que es mala. La gente mala se justifica. Pero usted está escuchando. Y eso es un comienzo. Fernando se acercó lentamente a Mateo. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. ¿Vendrías conmigo a Rumania? Mateo parpadeó sorprendido. ¿Qué? ¿Vendrías conmigo como mi testigo? Sé que no tengo derecho a pedirlo. Sé que te traté horriblemente. Pero necesito ayuda. Y tú eres la única persona honesta que he conocido en años. Señor Ibarra, yo no puedo testificar que usted es una buena persona, porque basado en lo que vi hoy, no lo es. Las palabras dolieron, pero Fernando sabía que eran verdad. Lo sé. Pero ¿qué tal si los próximos 3 días son diferentes? ¿Qué tal si uso estos 3 días para intentar convertirme en el tipo de persona que mi bisabuelo esperaba? 3 días no cambian una vida de comportamiento. No, pero pueden ser el comienzo. Fernando se arrodilló para estar a la altura de Mateo. No te estoy pidiendo que mientas por mí. Te estoy pidiendo que me des una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Y si al final de estos 3 días sigues pensando que no merezco la herencia, lo respetaré. No testificarás a mi favor. Mateo estudió el rostro de Fernando cuidadosamente. ¿Y mi pago? El fideicomiso ya está configurado. El dinero es tuyo sin importar lo que decidas sobre testificar. Eso no está en discusión. ¿Me está ofreciendo un viaje a Rumania, todos los gastos pagados, solo para observarlo durante 3 días? Sí. Y al final tú decides si merezco esa herencia o no. Era una propuesta extraordinaria. Fernando Ibarra, uno de los hombres más ricos de la ciudad, poniendo su fortuna en manos del juicio de un niño de 11 años. Mateo pensó en su abuela, pensó en lo que ella habría querido, y pensó en las palabras de Dimitri Ibarra sobre dar oportunidades de redención. Está bien, dijo finalmente. Iré con usted a Rumania, pero con una condición adicional. ¿Cuál? Durante estos 3 días, hará exactamente lo que yo diga, sin discutir, sin cuestionarme.
Si voy a arriesgar mi palabra testificando por usted, necesito que confíe en mí completamente. Fernando vaciló. Estaba acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas, especialmente de un niño, pero miró los documentos sobre la mesa, pensó en las palabras de su bisabuelo y asintió. Acepto. Durante estos 3 días, tú mandas. Estrecharon manos nuevamente, y esta vez el gesto llevaba un peso diferente. No era solo un acuerdo de negocios. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos entendía completamente todavía. Valentina entró a la sala en ese momento. Señor Ibarra, el tiempo se está acabando. Si van a llegar a Bucarest para la audiencia, necesitan salir hacia el aeropuerto en las próximas 2 horas. Fernando miró a Mateo. ¿Tienes pasaporte? Mateo negó con la cabeza. No, señor. Entonces ese es nuestro primer problema. Se giró hacia Valentina. Necesito que llames a la oficina de pasaportes. Usa todos mis contactos. Necesitamos un pasaporte de emergencia para Mateo en las próximas 2 horas. Señor, eso es casi imposible. Haz que suceda. Ofrece lo que sea necesario. Mientras Valentina comenzaba a hacer llamadas frenéticas, Fernando se giró hacia Roberto. Necesito que reserves 2 boletos en el próximo vuelo a Bucarest. Primera clase. Ya me ocupo, señor. Y necesito que contactes al mejor hotel de Bucarest. Suite presidencial. Señor Ibarra. Mateo lo interrumpió suavemente. ¿Puedo sugerir algo? ¿Qué? ¿No nos quedemos en el mejor hotel de Bucarest? Fernando frunció el ceño. ¿Por qué no? Porque si realmente quiere demostrar que ha cambiado, quedarse en una suite presidencial de 5 estrellas no es exactamente humilde. Mateo lo miró con esos ojos sabios. Mi abuela siempre decía que no puedes entender realmente a las personas hasta que caminas en sus zapatos. Tal vez es hora de que usted camine en zapatos diferentes. Fernando sintió una mezcla de incomodidad y respeto. El niño tenía razón, por supuesto, pero la idea de no quedarse en un hotel de lujo le resultaba casi inconcebible. ¿Qué sugieres entonces? Hay un distrito en Bucarest llamado Ferentari. Es donde vive la gente trabajadora, donde vivió mi bisabuela antes de venir a México. Quedémonos ahí, en un lugar sencillo, entre personas reales. Ferentari. Roberto intervino con preocupación. Señor Ibarra, ese es uno de los barrios más pobres de Bucarest. No es seguro para turistas. Exactamente, Mateo dijo. Ahí es donde necesita estar. No puede aprender sobre humildad desde una suite de lujo. Fernando sintió pánico creciendo en su pecho. Todo en él gritaba contra esta idea, pero había prometido dejar que Mateo tomara las decisiones durante estos 3 días. Está bien, dijo finalmente, las palabras saliendo con dificultad. Ferentari, ¿satisfecho? Mateo sonrió por primera vez desde que había entrado al edificio esa mañana. Es un comienzo. Las siguientes 2 horas fueron caóticas. Valentina usó cada contacto que tenía para conseguir un pasaporte de emergencia para Mateo. Roberto reservó vuelos que salían en 4 horas. Fernando llamó a su banco para organizar transferencias internacionales. Mientras tanto, Mateo se sentó tranquilamente, observando todo este frenesí con calma que no correspondía a su edad. «Nunca has volado antes, ¿verdad?», Valentina le preguntó mientras esperaban la confirmación del pasaporte. «No, señora. Nunca he salido de Ciudad de México». «¿Estás nervioso?» «Un poco, pero también emocionado. Mi abuela siempre me contaba historias sobre Rumania, sobre las montañas y los castillos, sobre la comida y la música. Siempre soñé con conocerlo algún día. Ella estaría orgullosa de ti», Valentina dijo suavemente, «de cómo honraste su memoria. Espero que sí. A veces me preocupa que ella esperara demasiado de mí. Soy solo un niño». «Eres mucho más que solo un niño, Mateo. Eres una de las personas más impresionantes que he conocido». Finalmente, milagrosamente, todo estuvo listo. El pasaporte de emergencia llegó. Los boletos estaban confirmados. Las maletas estaban empacadas. Bueno, Fernando tenía maletas. Mateo solo tenía la bolsa plástica con sus pocas pertenencias. «Necesitas ropa», Fernando observó. «No puedes viajar internacionalmente con eso». «Está bien», Mateo comenzó a decir. «No está bien. Roberto, detente en un centro comercial camino al aeropuerto. Compraremos lo que Mateo necesite». En el centro comercial, Fernando experimentó algo que nunca había hecho antes: comprar ropa para alguien más sin pensar en el precio. Le compró a Mateo 2 mudas de ropa cómoda, un abrigo cálido porque Bucarest en esta época era frío,
zapatos nuevos que realmente le quedaran bien. «Esto es demasiado», Mateo protestó mientras Fernando agregaba más cosas al carrito. «No es suficiente», Fernando respondió. «Un niño de tu edad debería tener ropa decente». Cuando llegaron a la caja, el total era más de lo que Mateo había visto en su vida. Pero Fernando lo pagó sin pestañear. En el camino al aeropuerto, sentados en la parte trasera de la limusina de Fernando, Mateo miró por la ventana a la ciudad pasando. «¿En qué piensas?», Fernando preguntó. «En mi abuela. Desearía que pudiera ver esto, que pudiera saber que sus documentos finalmente llegaron a donde debían, que voy a ver Rumania, aunque sea solo por unos días». «Ella lo sabe», Fernando dijo con sorprendente suavidad. «De alguna forma, estoy seguro de que lo sabe». En el aeropuerto, mientras esperaban abordar, Fernando observó a Mateo mirando todo con asombro. Las tiendas elegantes, los restaurantes caros, la gente viajando a destinos exóticos. «¿Mateo?» «Sí, señor». «Gracias». «¿Por qué me agradece?» «Por darme esta oportunidad. Sé que no la merezco, pero prometo no desperdiciarla». Mateo lo miró con esos ojos que habían visto demasiado sufrimiento para alguien tan joven. «Las palabras son fáciles, señor Ibarra. Los próximos 3 días mostrarán si realmente lo dice en serio». «Lo digo en serio». «Entonces, demuéstrelo». Cuando finalmente abordaron el avión, Fernando guió a Mateo hacia la primera clase. El niño se detuvo en la entrada, mirando los asientos amplios que parecían más camas que sillas. «¿Esto es donde volaremos?» «Sí. ¿Está bien?» Mateo pensó por un momento. «Mi abuela viajó desde Rumania a México en la bodega de un barco de carga. Tardó semanas. Apenas tenía espacio para moverse, pero llegó aquí con esperanza en el corazón». Miró a Fernando. «Creo que ella aprobaría que yo volara cómodo, pero solo si promete recordar que el confort es un privilegio, no un derecho». «Lo prometo». Se sentaron, y mientras el avión despegaba llevándolos hacia un país al otro lado del mundo, Fernando Ibarra reflexionó sobre el giro imposible que había tomado su vida. Esa mañana había sido un empresario arrogante humillando a un niño huérfano. Ahora volaba hacia Rumania con ese mismo niño, quien tenía el poder de decidir si Fernando merecía una fortuna. Y en algún lugar en el medio de todo eso, había comenzado a cambiar. La pregunta era, ¿sería suficiente? El vuelo de 14 horas a Bucarest fue una experiencia reveladora para ambos. Fernando, acostumbrado a volar en primera clase mientras trabajaba en su laptop ignorando al mundo, se encontró en una conversación real por primera vez en años. Mateo le contó historias sobre su abuela, cómo ella solía cocinar sarmale, los rollos de col rellenos tradicionales rumanos en su pequeña cocina, cómo cantaba canciones folclóricas mientras limpiaba, cómo le enseñaba palabras en rumano usando cualquier objeto que tuviera a mano. «Me enseñó que cada idioma es una forma diferente de ver el mundo», Mateo explicó mientras comían. En rumano, cuando dices «te extraño», literalmente dices «mi imi este dor de tine», que significa «tengo anhelo de ti». Es más profundo que solo extrañar. Es un dolor físico por la ausencia de alguien. ¿Y lo sientes ahora? ¿Ese dolor por tu abuela? Mateo asintió, sus ojos humedeciéndose. Todo el tiempo. Es como un peso en el pecho que nunca desaparece completamente. Fernando sintió algo quebrarse en su interior. Él nunca había sentido ese tipo de amor por nadie. Nunca había permitido que alguien se acercara lo suficiente. ¿Tienes otros familiares?, preguntó. No, mi madre murió cuando nací. Complicaciones del parto. Nunca conocí a mi padre. Mi abuela decía que era un hombre que no supo valorar lo que tenía. Así que solo éramos ella y yo. Y ahora solo eres tú. Sí. Mateo miró por la ventanilla hacia las nubes. Ahora solo soy yo. Fernando quiso decir algo consolador, pero no encontraba las palabras correctas. En su lugar, hizo algo que nunca había hecho antes. Puso su mano sobre el hombro del niño en un gesto de consuelo silencioso. Mateo lo miró sorprendido, pero luego sonrió levemente. Gracias, señor Ibarra. Llámame Fernando. Si vamos a hacer esto juntos... El señor Ibarra suena demasiado formal. Está bien. Fernando. Cuando finalmente aterrizaron en el aeropuerto Enrico Anda de Bucarest, era temprano en la mañana. El aire era frío y cortante, muy diferente del clima de Ciudad de México. Mateo respiró profundo cuando salieron del aeropuerto. Huele diferente, dijo con asombro.
Mi abuela tenía razón. Incluso el aire es diferente aquí. Fernando había organizado que los recogiera un chofer privado, pero cuando vio el Mercedes negro de lujo esperándolos, Mateo negó con la cabeza. No, tomaremos el autobús público. ¿El autobús? Fernando sintió pánico inmediato. Mateo, no hablo rumano. No conozco la ciudad. Nos perderemos. Yo hablo rumano. Y no nos perderemos. Tengo la dirección del lugar donde nos quedaremos. Mateo sacó un papel arrugado de su bolsillo. Mi abuela me dio esto hace años. Es la dirección de su prima lejana, Elena. Vive en Ferentari. ¿Tu abuela tiene familia aquí? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no estaba seguro de si Elena todavía vivía. Han pasado décadas desde que mi abuela tuvo contacto con ella, pero es nuestro mejor punto de partida. Fernando despidió al chofer privado con nerviosismo evidente y siguieron a Mateo hacia la parada de autobús. El niño se acercó a un hombre mayor que esperaba y le habló en rumano fluido. El hombre respondió con una sonrisa, claramente encantado de escuchar a un niño extranjero hablar su idioma también. Le dio direcciones detalladas, gesticulando con las manos. Dice que tomemos el autobús 336 hasta Piazza Raova. Luego caminamos 15 minutos. Mateo tradujo para Fernando. En el autobús, Fernando experimentó algo completamente nuevo. Ser solo otro pasajero. No había asientos VIP, no había tratamiento especial. Era solo un hombre más entre trabajadores que iban a sus empleos, estudiantes que iban a la escuela, ancianos que hacían sus mandados. Una mujer mayor con bolsas pesadas de compras subió, y todos los asientos estaban ocupados. Fernando, por instinto, se quedó sentado, pero Mateo le dio un codazo. Fernando, susurró en español, ofrézcale su asiento. Fernando miró a la mujer, luego a Mateo, y algo en la mirada del niño lo hizo levantarse. Poftim, dijo torpemente en rumano, ofreciendo su asiento. La mujer sonrió con calidez y agradeció profusamente. Mateo asintió aprobadoramente. Durante el trayecto, Fernando se sostuvo de la barra mientras el autobús se sacudía por las calles de Bucarest. A su alrededor, la gente hablaba en rumano, reía, vivía sus vidas ordinarias, y por primera vez, Fernando se sintió invisible. No era el CEO poderoso, no era el hombre rico que todos reconocían. Era solo otro extranjero en un autobús público, y extrañamente había algo liberador en eso. Cuando bajaron en Ferentari, el contraste con el centro de la ciudad era marcado. Los edificios eran viejos, muchos necesitaban reparaciones. La pintura se descascaraba de las paredes, las calles tenían baches, pero también había vida. Niños jugando en las calles, vendedores ambulantes ofreciendo frutas y verduras, ancianos sentados en bancos conversando. Es como donde yo vivía, Mateo dijo suavemente. Se parece a mi barrio en México. Encontraron el edificio que buscaban después de preguntar direcciones a 3 personas diferentes. Era un bloque de apartamentos de 5 pisos, gris y desgastado, pero con flores en algunas ventanas que daban toques de color. Mateo tocó el timbre del apartamento 3B. Esperaron. Nada. Tocó de nuevo. Finalmente, una voz de mujer mayor habló a través del intercomunicador en rumano. «Bună ziua, doamna Elena», Mateo respondió. «Numele meu este Mateo Reyes. Sunt strănepotul Guadalupei Reyes». Hubo un largo silencio. Luego la voz de la mujer volvió, ahora temblando. «Sí, señora. Murió hace una semana, pero antes de morir me habló de usted». La puerta se abrió con un zumbido. Subieron 3 pisos por escaleras que crujían. Cuando llegaron al apartamento 3B, la puerta ya estaba abierta. Una mujer de casi 80 años estaba parada ahí, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Guadalupe», susurró mirando a Mateo. «Ayochi, tienes sus ojos». Mateo comenzó a llorar también. La mujer lo abrazó como si fuera su propio nieto, ambos llorando por la pérdida de alguien que había conectado sus vidas a través de décadas y continentes. Fernando observaba, sintiéndose como un intruso en este momento íntimo. Pero Elena finalmente se separó de Mateo y miró a Fernando con ojos agudos que evaluaban todo. «¿Si cine este haces dom?», preguntó. «Este es Fernando Ibarra», Mateo explicó en español para que Fernando entendiera, aunque Elena claramente hablaba algo de español también.
el bisnieto de Dimitri Ibarra, el hombre para quien trabajó su prima Guadalupe. La expresión de Elena cambió inmediatamente. Algo frío entró en sus ojos. Ibarra, repitió el apellido como si fuera veneno. Guadalupe me escribió sobre esa familia, sobre cómo la trataban. Fernando sintió que su cara se ponía roja de vergüenza. Por favor, doamna Elena. Mateo intervino rápidamente. Fernando está aquí para aprender, para cambiar. ¿Podemos entrar? Tenemos mucho que contarle. Elena los estudió durante un largo momento. Luego asintió y se hizo a un lado. El apartamento era pequeño pero inmaculadamente limpio. Muebles viejos pero bien cuidados. Fotografías en blanco y negro cubrían una pared entera, rostros de generaciones pasadas mirando hacia abajo. Elena les sirvió café fuerte en tazas pequeñas y les ofreció cobrilli, roscas de pan con semillas de sésamo que compró de un vendedor ambulante esa mañana. «Cuéntame todo», dijo, sentándose pesadamente en una silla desgastada. «Cuéntame sobre mi Guadalupe». Durante la siguiente hora, Mateo contó la historia. Cómo su abuela había muerto. Cómo había cumplido su promesa de entregar los documentos. Cómo Fernando había ofrecido una fortuna por una traducción sin saber que el niño que acababa de humillar podía hacerlo. Elena escuchó todo sin interrumpir, su expresión endureciéndose cada vez que la historia tocaba cómo Fernando había tratado a Mateo. «Entonces», dijo finalmente mirando directamente a Fernando, «vienes aquí a reclamar una fortuna construida por el trabajo de personas como mi prima, y esperas que te ayudemos». «No espero nada», Fernando dijo honestamente. «Sé que no merezco ayuda. Sé que he vivido mi vida de forma equivocada. Pero mi bisabuelo dejó una condición para la herencia. Necesito demostrar que entiendo el valor de todas las personas. Y honestamente, hasta hace unas horas, no lo entendía. Todavía estoy aprendiendo». «¿Y qué has aprendido hasta ahora?». Fernando pensó cuidadosamente antes de responder. «He aprendido que la gente que creí que no importaba, son las que realmente importan. He aprendido que un niño de 11 años tiene más sabiduría que yo he tenido en 48 años. He aprendido que el dinero no compra lo que realmente vale la pena». Elena tomó un sorbo de su café, sus ojos nunca dejando el rostro de Fernando. «Palabras bonitas, pero Guadalupe me enseñó que las acciones hablan más fuerte que las palabras. ¿Qué acciones has tomado?». «Todavía muy pocas, pero quiero aprender. Por eso estoy aquí. Por eso le pedí a Mateo que me trajera a Ferentari en lugar de un hotel de lujo. Porque necesito ver cómo vive la gente real». «¿La gente real?», Elena repitió con tono afilado. «Como si nosotros fuéramos diferentes de ti. Como si nuestra humanidad fuera una lección que necesitas aprender». Las palabras golpearon a Fernando como una bofetada. Tenía razón. Incluso en su intento de ser humilde, seguía siendo condescendiente. «Lo siento», dijo genuinamente. «Tiene razón. Eso sonó horrible. Yo ni siquiera me doy cuenta de lo que digo a veces. Así es como he hablado toda mi vida». «Entonces es hora de aprender un nuevo lenguaje», Elena dijo. Se puso de pie con esfuerzo. «Pueden quedarse aquí. Tengo una habitación pequeña que era de mi hijo antes de que se mudara a Cluj. Pero si se quedan, seguirán mis reglas». «¿Qué reglas?», Fernando preguntó. «Primera regla. Aquí todos contribuyen. No hay sirvientes. Si quieren comer, ayudan a cocinar. Si ensucian, limpian. ¿Entendido?». Fernando tragó saliva. Nunca había cocinado ni limpiado en su vida. «Entendido». Segunda regla. Cuando salgan a la calle, hablan con respeto a todos. El vendedor de periódicos, el recolector de basura, el conductor de autobús. Todos merecen respeto». «Sí, señora». Tercera regla. Olvida quién eres en México. Aquí no eres un hombre rico importante. Eres solo Fernando, un hombre que está intentando ser mejor. Fernando asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Y la última regla. Elena se acercó a él, mirándolo directamente a los ojos. «Si lastimas a este niño de cualquier forma, si le faltas el respeto, si lo tratas como menos que humano, te echaré de mi casa sin importarme tu herencia. ¿Está claro?». «Completamente claro». «Bien. Entonces bienvenidos a Ferentari». Esa tarde, Elena llevó a Fernando a hacer compras para la cena. No a un supermercado moderno, sino al mercado local donde vendedores ambulantes ofrecían productos desde carretas y puestos improvisados. «Necesitamos tomates, cebollas, pimientos», Elena le dijo. «Ve y cómpralos». Fernando miró los puestos con pánico.
No hablo rumano. Mateo te enseñará las palabras básicas. Y si no puedes comunicarte con palabras, usa gestos. La humanidad se comunicó antes del lenguaje sofisticado. Seguro tú también puedes. Mateo le enseñó las palabras. Roshi para tomates, ceap para cebollas, ardei para pimientos. Fernando practicó la pronunciación varias veces antes de acercarse nerviosamente al primer puesto. La vendedora era una mujer robusta de mediana edad con mejillas rosadas y delantal manchado. Lo miró expectante. ¿Roshi? Fernando dijo torpemente, señalando los tomates. La mujer sonrió y dijo algo en rumano rápido que él no entendió. Cuando vio su confusión, habló más despacio, mostrando diferentes tipos de tomates. Con la ayuda de Mateo traduciendo ocasionalmente, Fernando completó sus compras. Cuando le dio el dinero a la vendedora, ella le devolvió el cambio con una sonrisa cálida y le dijo algo. Dice que espera verte de nuevo. Mateo tradujo. Dice que eres un buen hombre por intentar hablar su idioma. Fernando sintió algo extraño en su pecho. Era solo un cumplido simple de una vendedora de verduras, pero significaba más que cualquier reconocimiento empresarial que había recibido. De vuelta en el apartamento, Elena puso a Fernando a trabajar en la cocina. Le enseñó a picar cebollas correctamente, aunque sus ojos lloraban tanto que apenas podía ver. Guadalupe solía hacer esto todos los días. Elena comentó mientras demostraba la técnica adecuada. Picaba cebollas para la familia Ibarra. Sus manos desarrollaron callos por tanto picar, tanto limpiar, tanto trabajar. Fernando miró sus propias manos suaves, manos que nunca habían hecho trabajo físico real. Sintió vergüenza. Prepararon sarmale juntos, los rollos de col rellenos que la abuela de Mateo solía hacer. Elena mostró cómo enrollar el relleno de carne y arroz en las hojas de col, cómo colocarlos en la olla, cómo cocinarlos a fuego lento durante horas. Esto requiere paciencia, Elena explicó. No puedes apurar la buena comida, no puedes apurar las cosas importantes de la vida. Mientras la comida cocinaba, se sentaron en la pequeña sala. Elena sacó una caja vieja llena de cartas. Guadalupe me escribió durante 40 años, dijo, tocando los sobres amarillentos con ternura. Me contó sobre México, sobre su vida, sobre sus luchas y sobre este niño. Sacó una carta específica. Esta es de hace 5 años. Escucha lo que escribió. Mi Mateo es especial, Elena. Aprende idiomas como si respirara. Tiene un corazón tan grande. A veces me preocupa que el mundo lo lastime, porque es demasiado bueno para este mundo duro. Mateo se limpió las lágrimas silenciosamente. También escribió sobre la familia Ibarra. Elena continuó, sacando otra carta. Trabajo para ellos hace 20 años ahora. Son ricos más allá de lo que puedo imaginar. Pero nunca me han visto realmente. Soy solo manos que limpian, no una persona que piensa y siente. A veces me pregunto si saben mi nombre. Fernando sintió cada palabra como un cuchillo en el corazón. ¿Sabías su nombre? Elena le preguntó directamente. No, Fernando admitió con voz quebrada. No hasta hoy. ¿Sabías que tenía un nieto? No. ¿Sabías que había sido profesora universitaria? No. ¿Sabías algo sobre ella excepto que limpiaba tu casa? No. No sabía nada. Y eso me hace un monstruo. Elena lo miró durante un largo momento. No te hace un monstruo. Te hace humano con fallas muy grandes. Pero al menos ahora lo reconoces. Ese es el primer paso. Esa noche, cenaron sarmale en la pequeña mesa de la cocina. Fernando comió comida que él mismo había ayudado a preparar por primera vez en su vida adulta. Está delicioso, dijo honestamente. Sabe mejor porque lo hiciste con tus propias manos, Elena respondió. Guadalupe solía decir que el amor se cocina en la comida. Cuando pones esfuerzo y cuidado, la gente puede saborearlo. Después de la cena, Fernando insistió en lavar los platos. Elena lo supervisó, corrigiendo su técnica, enseñándole cómo limpiar adecuadamente. Guadalupe lavó platos durante 25 años para tu familia, dijo mientras Fernando fregaba. Miles y miles de platos. ¿Alguna vez le agradeciste? Probablemente no. Probablemente nunca pensé en ello. Entonces piensa en ello ahora. Cada plato que lavas, piensa en ella. En sus manos en el agua. En su espalda dolorida. En sus pies cansados. Fernando lavó cada plato lentamente, realmente pensando en ello por primera vez. Imaginó a Guadalupe haciendo esto día tras día,
año tras año, sirviendo a una familia que ni siquiera sabía su nombre completo. Cuando terminó, sus manos estaban arrugadas del agua y le dolía la espalda de estar inclinado sobre el fregadero. Y solo había sido media hora. Esa noche, acostado en la pequeña habitación que compartía con Mateo, en una cama estrecha con sábanas viejas pero limpias, Fernando no podía dormir. Escuchaba los sonidos del edificio. Vecinos discutiendo en el piso de arriba. Un bebé llorando a lo lejos. El tráfico en la calle. Sonidos que nunca escuchaba en su penthouse aislado de lujo. ¿Fernando? La voz de Mateo vino de la cama al otro lado de la habitación. ¿Sí? ¿Todavía quiere que testifique por usted? Fernando pensó en la pregunta. Honestamente, no sé si merezco que lo hagas. Hoy aprendí más sobre mi propia ignorancia que en toda mi vida. Y apenas es el primer día. Pero, ¿está aprendiendo? Sí, está doliendo. Está siendo incómodo. Pero sí, estoy aprendiendo. Entonces todavía hay esperanza. Mateo dijo suavemente. Mi abuela decía que mientras alguien todavía quiera aprender, todavía hay esperanza para ellos. Fernando sintió lágrimas en sus ojos en la oscuridad. Tu abuela era una mujer muy sabia. Lo era. Y siento que ella nos está observando ahora, asegurándose de que cumpla mi promesa a ella. ¿Qué promesa? De siempre ver lo mejor en las personas, de dar segundas oportunidades, de creer en la redención. Eres un niño extraordinario, Mateo. Soy solo un niño que intenta honrar la memoria de alguien que amaba, igual que usted está intentando honrar a su bisabuelo. Fernando se quedó en silencio, pensando en esas palabras. Dimitri Ibarra había dejado Rumania hace casi un siglo con valores que Fernando había perdido en algún lugar del camino. Pero quizás, solo quizás, podía recuperarlos. Afuera, la ciudad de Bucarest dormía. Pero en ese pequeño apartamento en Ferentari, dos personas de mundos completamente diferentes comenzaban a encontrar un terreno común. Y en 2 días, un tribunal decidiría si eso era suficiente. El segundo día en Bucarest, Elena despertó a Fernando antes del amanecer. «Levántate», dijo, encendiendo la luz de la pequeña habitación. «Hoy vas a aprender algo importante». Fernando se frotó los ojos desorientado. «¿Qué hora es?» «Las 5 de la mañana. Es hora de trabajar». Lo llevó al mercado de Piazza Obor, el mercado más grande de Bucarest, donde los vendedores llegaban en la madrugada para preparar sus puestos. El aire frío cortaba la piel, y Fernando se envolvió en el abrigo que había comprado. «Ese hombre de allá», Elena señaló a un vendedor mayor arrastrando cajas pesadas de frutas, «tiene 72 años. Trabaja 6 días a la semana porque su pensión no alcanza. Ayúdalo». Fernando vaciló solo un momento antes de acercarse. Sin palabras compartidas, el hombre no hablaba español y Fernando apenas sabía rumano. Trabajaron juntos durante 1 hora cargando cajas, organizando productos, limpiando el puesto. Cuando terminaron, el anciano le dio a Fernando una manzana y una palmada en el hombro, sonriendo con calidez genuina. No necesitaban idioma para eso. «¿Ves?», Elena dijo mientras caminaban de regreso. «Ese hombre no sabe quién eres, no sabe que tienes dinero. Solo ve a alguien que lo ayudó cuando lo necesitaba. Eso es lo que importa». Esa tarde, Mateo llevó a Fernando a un orfanato en las afueras de Ferentari. Era un edificio gris y deteriorado, con ventanas agrietadas y pintura descascarada. «Mi abuela donaba aquí cuando podía», Mateo explicó. «No tenía mucho, pero compartía lo que tenía. Quiero que conozca a alguien». Dentro, conocieron a una niña de 9 años llamada Ana. Tenía el cabello oscuro, enredado y ojos grandes que habían visto demasiado para su edad. «Ana llegó hace 2 años», la directora del orfanato explicó en inglés. «Sus padres murieron en un accidente. No tiene otros familiares. Es muy inteligente, pero aquí, las oportunidades son limitadas». Fernando observó a Ana jugando con otros niños, su risa llenando el espacio gris con algo de luz. Se vio a sí mismo en Mateo, o más bien, vio lo que Mateo podría haber sido si las cosas hubieran sido ligeramente diferentes. «¿Cuántos niños viven aquí?», preguntó. 37 actualmente, pero solo tenemos recursos para 20. Estamos siempre luchando por mantener las puertas abiertas». Fernando sacó su billetera, pero Mateo detuvo su mano suavemente. «El dinero ayuda», Mateo dijo, «pero no es lo que más necesitan. Necesitan que alguien los vea, que alguien les diga que importan».
Pasaron 3 horas en el orfanato. Fernando jugó con los niños. Escuchó sus historias a través de la traducción de Mateo. Y por primera vez en su vida entendió realmente lo que significaba estar presente para alguien sin agenda oculta. Cuando Ana le mostró un dibujo que había hecho, un sol brillante sobre una casa pequeña, Fernando sintió algo quebrarse en su pecho. «¿Qué es esto?», preguntó. «Mi sueño», Ana respondió tímidamente en inglés básico. «Una casa, una familia, un hogar». Fernando guardó ese dibujo en su bolsillo. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba recordar ese momento. La noche antes de la audiencia, Elena preparó una cena especial. Invitó a vecinos, el vendedor de periódicos del edificio, la mujer que limpiaba las escaleras, el joven estudiante del 4º piso. «Estas son las personas reales», Elena le dijo a Fernando. «No actores en tu historia de redención. Son personas con vidas completas, sueños completos, dolor completo. Y cada uno merece el mismo respeto que le darías a un presidente o rey». Durante la cena, Fernando escuchó sus historias. El vendedor de periódicos había sido profesor de matemáticas antes de que el sistema educativo colapsara. La mujer de limpieza enviaba dinero a su hija enferma en otro país. El estudiante trabajaba 3 empleos para pagar la universidad. Cada historia era un recordatorio de que había estado ciego toda su vida. Después de que los invitados se fueron, Fernando ayudó a Elena a limpiar. En el silencio de la cocina, mientras lavaban platos juntos, ella finalmente habló. «Mañana es la audiencia. Lo sé. ¿Sabes qué vas a decir? No. Cada vez que intento preparar un discurso suena falso, porque durante 48 años fui una persona, y ahora en 3 días estoy intentando ser otra. ¿Cómo explico eso a un tribunal?» Elena secó un plato lentamente. «No explicas. Muestras. Llevas a Mateo. Dejas que él hable por ti. ¿Y si dice que no merezco la herencia? Entonces no la mereces, y tendrás que vivir con eso, pero al menos habrás aprendido algo en el proceso». Fernando miró sus manos, ahora con pequeñas ampollas de cargar cajas, con uñas sucias de trabajar, con callos comenzando a formarse. Manos que finalmente habían hecho algo útil. «No quiero volver a ser quien era», dijo suavemente. «Entonces no vuelvas a ser esa persona. Sé quién estás eligiendo ser ahora». Esa noche, Fernando no pudo dormir. Se levantó y encontró a Mateo sentado en la pequeña sala, mirando por la ventana hacia la ciudad nocturna. «¿No puedes dormir tampoco?», Fernando preguntó. «Estaba pensando en mi abuela, en lo orgullosa que estaría de ver esto, de ver Rumania, de ver...». Mateo hizo una pausa. «De ver que su última promesa sirvió para algo. Sirvió para mucho. Cambió mi vida». «¿De verdad cambió? ¿O solo está actuando porque necesita la herencia?». La pregunta era directa, honesta, y Fernando la merecía. Los primeros momentos, sí, probablemente estaba actuando, diciendo lo que necesitaba decir, pero en algún punto durante estos días, dejó de ser actuación. Se volvió real. Fernando se sentó junto a Mateo. Ese momento en el orfanato, cuando Ana me mostró su dibujo, algo cambió. Vi a una niña que solo quiere una familia, y me di cuenta de que he tenido todo el dinero del mundo, pero nunca he tenido lo que ella más desea. ¿Y qué desea ella? Amor, conexión, pertenecer a algo más grande que ella misma. Fernando miró sus manos. He construido un imperio, pero nunca una familia. He ganado millones, pero nunca un amigo verdadero. He tenido éxito en todo excepto en lo que realmente importa. Todavía puede cambiar eso. ¿Puedo? ¿O es demasiado tarde? Mateo pensó por un largo momento. Mi abuela solía decir, nunca es demasiado tarde para ser quien podrías haber sido. Ella creía en segundas oportunidades. Creo que por eso guardó esos documentos todos esos años. Porque creía que incluso alguien de la familia Ibarra podría cambiar. ¿Y crees que he cambiado? Creo que está intentándolo. Y eso es más de lo que la mayoría de la gente hace. La mañana de la audiencia llegó con un cielo gris sobre Bucarest. Fernando se vistió con el único traje que había traído, pero Mateo negó con la cabeza. No, no el traje. ¿Qué? Tengo que verme presentable para el tribunal. ¿Verme presentable o verse honesto? Elija. Fernando terminó vistiendo ropa simple, pantalones oscuros, camisa de botones, el abrigo que había comprado en el mercado. Se veía como una persona ordinaria, y extrañamente, se sentía más auténtico que nunca.
El Tribunal de Distrito de Bucarest era un edificio imponente de arquitectura neoclásica, con columnas altas y pasillos que resonaban con historia. Fernando sintió sus manos sudar mientras entraban. La sala de audiencias era formal y fría. El juez, un hombre de 60 años con expresión severa, se sentaba detrás de un escritorio elevado. Había un abogado representando al Estado rumano, cuestionando por qué esta propiedad debería ir a un extranjero que nunca había puesto pie en Rumania. Señor Ibarra, el juez habló en inglés con acento marcado. Estos documentos establecen que es el descendiente legal de Dimitri Alexandru Ibarra. Eso no está en disputa. Lo que está en disputa es si cumple con las condiciones que él estableció. Le pidieron que se pusiera de pie. Su bisabuelo escribió que solo alguien que demuestre comprensión del valor de todas las personas, sin importar su posición social, puede heredar. ¿Puede usted demostrar esto? Fernando sintió todas las miradas sobre él. Este era el momento. Podía dar un discurso preparado, usar palabras bonitas, manipular la situación. O podía decir la verdad. No, señoría, no puedo demostrarlo. El tribunal quedó en silencio. El abogado del Estado sonrió, pensando que había ganado. Pero Fernando no había terminado. No puedo demostrarlo porque hasta hace 3 días no entendía el valor de todas las personas. Trataba a la gente como objetos, como medios para mis fines, como invisibles si no me servían. Respiró profundo. Hay un niño aquí conmigo hoy, Mateo Reyes. Hace 3 días lo humillé públicamente. Lo traté como basura. Me reí de él frente a docenas de personas porque pensé que era inferior a mí. Mateo estaba sentado en la galería, observando con ojos grandes. Resulta que ese niño es el nieto de una mujer que trabajó para mi familia durante 25 años. Una mujer que mi familia trató como invisible. Una mujer que había sido profesora universitaria en Rumania, pero que terminó limpiando pisos en México porque nadie le dio oportunidad. Fernando sintió lágrimas formándose. Esa mujer, Guadalupe Reyes, guardó estos documentos durante décadas. Los protegió. Los valoró. Cumplió una promesa a mi bisabuelo aunque mi familia nunca la valoró a ella. Y cuando murió sola en un hospital público, su último deseo fue que su nieto me entregara estos documentos. No por venganza, no por justicia, sino porque había hecho una promesa. La sala estaba completamente silenciosa. Señoría, no merezco esta herencia basado en quien he sido. Pero estos 3 días me han enseñado más sobre humanidad que 48 años de éxito. He trabajado junto a vendedores en el mercado. He lavado platos con mis propias manos. He conocido niños en orfanatos que tienen menos que nada, pero más alegría que yo he tenido en mi vida entera. Fernando miró directamente al juez. Si me da esta herencia, prometo usar cada centavo para honrar la memoria de Guadalupe Reyes, para crear oportunidades para personas como ella, para asegurarme de que nadie más sea tratado como invisible porque hace trabajo que la sociedad no valora. Pero si decide que no la merezco, lo respetaré, porque finalmente entiendo que esta herencia nunca fue sobre dinero. Era una prueba, y la única forma de pasarla es reconociendo que fallé casi toda mi vida. Se sentó, temblando. El juez miró sus papeles, luego a Fernando, luego a Mateo. El tribunal llama a Mateo Reyes a testificar. Mateo se puso de pie y caminó al frente. Se veía tan pequeño en ese espacio enorme, pero cuando habló, su voz fue firme. Señoría, hace 3 días odiaba al señor Ibarra. Me trató horriblemente, me hizo llorar, me hizo sentir sin valor. Fernando cerró los ojos, cada palabra un cuchillo. Pero mi abuela me enseñó que la gente puede cambiar si quiere. Y en estos 3 días, he visto al señor Ibarra intentarlo realmente. No perfectamente. A veces dice cosas incorrectas, a veces no entiende. Pero está intentando. Mateo sacó algo de su bolsillo. Era el dibujo que Ana le había dado a Fernando. Esta es Ana. Tiene 9 años. Vive en un orfanato en Ferentari. Le dio esto al señor Ibarra ayer. Él lo guardó. No porque necesitara guardarlo, sino porque le importó. Desplegó el dibujo para que el tribunal lo viera. Mi abuela siempre decía que los pequeños momentos revelan el verdadero carácter. El señor Ibarra pudo haber tirado este dibujo. Pudo haber fingido interés, pero lo vi. Realmente le importó. Mateo miró a Fernando. ¿Merece la herencia? No lo sé. Pero creo que mi abuela estaría contenta de que su último acto ayudó a alguien a comenzar a cambiar.
Y creo que el bisabuelo del señor Ibarra escribió esas condiciones no para castigar, sino para enseñar. Así que testifico que Fernando Ibarra está comenzando a entender el valor de todas las personas. No perfectamente, pero honestamente. Y tal vez eso es suficiente. El tribunal hizo un receso de 2 horas. Fernando y Mateo esperaron en el pasillo, sin hablar mucho, ambos perdidos en sus pensamientos. Elena llegó con comida, insistiendo en que comieran aunque ninguno tenía hambre. «Dijiste la verdad», ella le dijo a Fernando. «Eso es lo único que podías hacer». Finalmente los llamaron de vuelta. El juez se puso de pie. «He revisado toda la evidencia. He escuchado el testimonio. He considerado las condiciones establecidas por Dimitri Alexandru Ibarra». Fernando contuvo la respiración. «Es claro para este tribunal que el señor Fernando Ibarra no cumplía estas condiciones hace una semana. Quizás no las cumple completamente ni siquiera hoy». El corazón de Fernando se hundió. Pero el juez continuó. «Dimitri Ibarra no escribió que el heredero debía ser perfecto. Escribió que debía demostrar comprensión. Y hay diferencia entre perfección y comprensión genuina. El testimonio del joven Mateo Reyes es particularmente persuasivo. Un niño que fue humillado podría fácilmente buscar venganza. En lugar de eso, eligió dar testimonio honesto sobre progreso imperfecto». El juez miró directamente a Fernando. «Este tribunal falla a favor del señor Ibarra. La herencia es legalmente suya». Fernando sintió lágrimas cayendo por su rostro. «Pero», el juez levantó un dedo, «este tribunal también establece condiciones. Dentro de 6 meses, debe presentar evidencia de cómo está usando esta herencia para honrar el espíritu de las intenciones de Dimitri Ibarra. Si no puede hacerlo, esta decisión será revertida. ¿Entiende?». «Sí, señoría, completamente». «Entonces que así sea». Afuera del tribunal, Fernando se arrodilló frente a Mateo, sin importarle quién lo viera. «Gracias. Gracias por darme una oportunidad que no merecía». Mateo abrazó a Fernando, y el empresario, que nunca había abrazado a nadie con verdadero afecto, se permitió finalmente sentir conexión humana real. «¿Qué vas a hacer ahora?», Mateo preguntó. Fernando pensó en Ana y su dibujo. Pensó en el orfanato con 37 niños y recursos para 20. Pensó en vendedores de 72 años cargando cajas porque su pensión no alcanzaba. «Voy a hacer lo correcto», finalmente. 3 semanas después, Fernando estaba de vuelta en Ciudad de México, pero en un edificio diferente. No su torre corporativa de lujo, sino un espacio renovado en un barrio humilde. Había creado la Fundación Guadalupe Reyes, dedicada a proporcionar educación y oportunidades para personas cuyos talentos habían sido ignorados por la sociedad. El primer programa becaba a niños de orfanatos para estudiar idiomas y obtener certificaciones profesionales. Ana fue la primera beneficiaria, traída de Rumania con documentación de adopción en proceso. Mateo vivía ahora en un apartamento modesto pero cómodo, asistiendo a una escuela privada donde sus talentos lingüísticos finalmente eran reconocidos y cultivados. Pero 3 tardes a la semana venía a la fundación para enseñar rumano a otros niños. «Es lo que mi abuela habría querido», decía. «Compartir el conocimiento, dar oportunidades». Fernando había vendido su penthouse de lujo y vivía en un apartamento más simple. Había reestructurado su empresa para incluir participación en ganancias para todos los empleados. Había implementado programas de mentoría donde ejecutivos trabajaban junto a personal de servicios. Valentina ahora era directora de operaciones, con salario que reflejaba su valor real. Roberto encabezaba el nuevo departamento de responsabilidad social corporativa, y cada persona que trabajaba para Fernando sabía su nombre, conocía sus historias, importaba. Un día, meses después del juicio, Fernando encontró una carta en su escritorio. Era de Elena, escrita a mano en español cuidadoso. «Querido Fernando, Guadalupe me visitó en sueños anoche. Sonreía. Creo que está en paz sabiendo que su último acto en este mundo plantó semillas de cambio. No eres perfecto, todavía cometes errores, pero estás intentando, y en el intento honras su memoria más que cualquier fortuna podría. Dimitri estaría orgulloso, no del dinero que heredaste, sino del hombre que estás eligiendo ser. Con cariño, Elena». Fernando guardó esa carta junto al dibujo de Ana en un marco en su oficina. Recordatorios de por qué el dinero nunca había sido el punto. Esa tarde,
Mateo entró a su oficina con noticias emocionantes. Había sido aceptado en un programa especial para jóvenes políglotas, con beca completa. «Voy a estudiar 10 idiomas», dijo con ojos brillantes, «incluyendo mandarín y japonés. Tu abuela estaría increíblemente orgullosa», Fernando dijo, sintiendo el peso de esas palabras. «Lo sé, y creo que usted también la habría hecho orgullosa. Por cambiar, por intentarlo». Fernando miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía debajo. En algún lugar allá afuera había vendedores cargando cajas, personal de limpieza que nadie veía, niños soñando con oportunidades. Y ahora, finalmente, tenía los ojos abiertos para verlos. «Mateo», dijo, «¿te conté que estamos abriendo otra fundación en Bucarest? ¿En serio? En Ferencváros, para niños como Ana, con programas de idiomas, educación, apoyo, y quiero que tú seas parte del consejo directivo. Tengo 11 años, y tienes más sabiduría que la mayoría de los adultos que conozco». Además, Fernando sonrió. Alguien sabio una vez me dijo que el verdadero carácter se revela en los pequeños momentos. Tú revelaste el tuyo cuando podías haberme destruido, pero elegiste darme una oportunidad. Entonces acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Que cada niño que ayudemos sepa la historia de mi abuela. Que sepan que una mujer invisible cambió el mundo simplemente cumpliendo una promesa. Fernando extendió su mano. Trato hecho. La estrecharon, ya no empresario y niño, sino socios en algo más grande que cualquier herencia. Porque Fernando Ibarra finalmente había aprendido la lección más importante de su vida. El verdadero legado no se mide en dinero o propiedades, sino en las vidas que tocas y las personas que ayudas a convertirse en quienes están destinadas a ser. Y todo comenzó con una apuesta arrogante, un niño valiente, y una mujer que nadie vio, pero que todos deberían recordar. La fortuna de $20 millones había sido importante, pero la verdadera riqueza que Fernando ganó no tenía precio. Había ganado humanidad, había ganado propósito, había ganado la oportunidad de vivir de una forma que honraba no solo a su bisabuelo, sino a cada persona que su vida anterior había ignorado. Y en las noches tranquilas, cuando Fernando cerraba los ojos, podía jurar que escuchaba una voz suave cantando canciones rumanas, una mujer que finalmente descansaba sabiendo que su promesa había cambiado más de lo que jamás imaginó. Guadalupe Reyes había sido invisible en vida, pero en muerte, su legado brillaba más fuerte que cualquier fortuna.